para mi Señor. Pueblo del Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, quiero bendecirles con una palabra. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 24 en adelante, dice de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo y le doy gloria, honra y alabanza a nuestro Señor, porque de Él y para Él son todas las cosas. Dios es amor. Dios es nuestro Salvador, sanador, libertador, nuestro restaurador, quien nos da restitución y resurrección para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este día, precioso pueblo de Dios, amado remanente, ministros del altar a nivel nacional e internacional, he aquí una palabra del Señor para nuestras vidas, porque Dios nos ama. Dios manifiesta su consejo, porque Él dice en su palabra en el libro de Isaías capítulo 1, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y no oyereis, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y la palabra del Señor nos habla en Deuteronomio capítulo 8 en adelante, dice de la siguiente manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuente y de manantiales que brotan en vegas y monte, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed,
donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, acabamos de leer un capítulo que es bastante fuerte, pero yo quiero decirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que pese a que la palabra pueda sonar fuerte, verse fuerte, el Señor Dios Todopoderoso nos ama. Hay una de las cosas que me llama mucho la atención con respecto a la historia de Jonás. Cuando Dios se revela la vida de Jonás y le manifiesta su consejo para la nación de Nínive, porque esta nación estaba sumergida y profundamente metida en el pecado, la iniquidad y la maldición delante de Jehová nuestro Dios, el Señor le dice a Jonás que vaya y lleve este mensaje a Nínive. Pero Jonás se revela, y se revela por una de las siguientes razones. Nínive, los ninivistas, eran enemigos número uno de la nación de Israel. Y Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Era el deseo de su corazón que Jehová destruyera a Nínive, a los enemigos del pueblo del Dios Todopoderoso, porque él sabía perfectamente que al Dios enviar una palabra de arrepentimiento es porque ya Dios había considerado desde la eternidad perdonarles si esta nación se humillaba delante de él por el mensaje de juicio y de ira que estaba reposando sobre esta nación por las cosas que ellos hacían. Mas Jonás, como ya todos conocemos, agarró un barco y se fue en el sentido contrario de lo que Dios le había mandado. Y ya sabemos todo lo que pasó. Los compañeros que iban con él en este barco lo arrojaron al mar, un pez se lo tragó, pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y allí, estando en ese vientre, reconoció su pecado y le dijo a Dios que él iba a llevar el mensaje. No obstante, al llegar Jonás y declarar este mensaje, el rey convocó ayuno, oración y lamentos, y no solamente esto, sino que todo el pueblo se vistió con ropas de harapo para representar la humillación de su corazón delante de la presencia de Dios. Mas te digo en el nombre del Señor que esta nación, Dios vio su sincero arrepentimiento y les perdonó sus pecados, les limpió, les lavó, les purificó por la humillación de su corazón, como lo dice en el libro de Santiago. Afligíos con lloro, con lamento, y Dios escuchó esta oración, este clamor, este ruego, esta súplica de perdón por los pecados, y el Señor obró con poder. Mas esto no gustó a la vida de Jonás, porque Dios les había perdonado, y le dijo al Señor que él era, que la gente le iba a decir que él era un falso profeta, porque el juicio de Dios no se había cumplido. Pero vemos cómo el Señor, no tomando en cuenta la actitud de Jonás, cuando éste fue a descansar, a reposar, hizo salir una calabacera. Dios creó esa calabacera de la nada. Pero también Dios envió un gusano para que secara la calabacera. Y el Señor se glorificó allí. Allí Dios obró, y Jonás se levantó molesto,
porque la calabacera se había secado. Y entonces el Señor viene y le manifiesta a él que no la había sembrado ni la había regado. ¿No iba a tener él misericordia de este pueblo? Pues ese es el Dios al cual nosotros servimos, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que es justo, pero un Dios también que es fuego consumidor. Y la actitud de nuestros corazones delante de la presencia del Señor pueden desatar su amor y misericordia sobre nuestras vidas o su ira, pues Dios no está dispuesto a condenar a nadie, pero el pecado nos condena, nos separa delante de la presencia del Señor. Y no solo esto, sino que nos maldice. Y Dios no quiere que andemos en maldición, sino en la bendición. Y la bendición del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo no solamente reconozcamos, aceptemos y vivamos para Jesucristo, sino que toda nuestra vida esté consagrada a Él, dedicada a Él, a nuestro Señor Jesucristo, y debemos andar como Él anduvo en esta tierra, haciendo bien a todos los hombres y cumpliendo principalmente con la voluntad del Padre. Amado ministro del Señor, quiero decirte de parte de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el que te habla no es un ser perfecto, te habla un ser que está lleno de imperfecciones, de errores, de fallas, de debilidades, pero que ha decidido en su corazón someterse a la voluntad del Padre. Y aunque esto no ha sido fácil para mí, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha sostenido, porque solamente en Él, como lo declara la Escritura, separados de Jesús, nada podemos hacer. Y Él ha sido quien me ha ayudado en mis debilidades, en mis flaquezas, en mis errores, me ha corregido, me ha jalado las orejas, pero he visto aún allí su amor, y lo hace porque me ama, porque Él no quiere que yo perezca, sino que yo persevere, que ponga mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que avance, que siga el llamado y que cumpla ese llamado para el cual Él lo ha establecido en mi vida, para que Jesús sea glorificado. Y así como el Padre, Jehová de los ejércitos, glorifica a su Hijo, el Señor Jesús glorifica a su Padre, y el Espíritu Santo nos ha revelado la voluntad del Padre para que la cumplamos en esta tierra y el nombre de Jesús sea exaltado y glorificado por medio de nuestra obediencia, porque a eso Dios nos ha llamado, a ser obedientes como su Hijo amado Jesucristo. Y quiero contarte una breve historia que tiene que ver con mi vida. Y te digo en el nombre del Señor que no es fácil, pero el Señor está con nosotros. El Señor está contigo y el Señor está dispuesto para ti. Si hoy en verdad tú afliges tu corazón delante de su gloriosa presencia, como dice aquí en Santiago capítulo 4, versículo 8 en adelante, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, versículo 8 en adelante. Amado ministro del Señor, apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, diáconos, líderes y servidores en general en la casa de Jehová Dios de los ejércitos. El Señor quiere que tú sepas esto el día de hoy en el nombre de Cristo. Amados, nosotros vemos a lo largo de la historia cómo Dios obra en nuestras vidas. Y yo no nací en un hogar cristiano, nací en una familia totalmente alejada de Dios. Hablaban de Dios, pero como dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y las obras de mi familia eran reprobadas delante de la presencia del Señor, porque no solamente estaban en oscuridad, sino en tinieblas. Pero siendo yo muy niño, Dios se reveló a mí a la edad de 6 años, y yo podía ver cómo Dios se manifestaba en un tiempo y espacio de una manera gloriosa y sobrenatural. Y el mismo Dios que se manifestó al pueblo de Israel en columna de nube y columna de fuego,
ese mismo Dios se reveló en forma física a través del viento, y en medio del viento el Señor me hablaba. El Señor me decía que me amaba. El Señor me decía que Él me había escogido con un propósito eterno, porque yo le manifestaba al Señor que la vida no servía para nada, mas su amor se manifestaba, tocaba mi vida, me quebrantaba y me llenaba. Y déjame decirte que yo no nací en un hogar donde se generó en mí dolor, no. Dios me dio un padre que me amó. Hoy en día no está conmigo, pero mi madre, para la gloria del Señor, sí está conmigo y le está sirviendo al Señor. Pero en ese momento ellos no conocían al Dios de gloria que hoy Dios me permite predicarte a través de este medio. Amado siervo y ministro del Señor, Dios me permitió aceptarle. A la edad de 18 años acepté el llamado, porque Dios venía tocando mi vida desde hace mucho tiempo, pero a la edad de 18 años Dios se reveló a mí y yo pude reconocer ese llamado, aceptarlo y vivir para Él. Pero allí comenzó, como dice el Señor, en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ciertamente esta palabra se cumplió en mí hasta el día de hoy, para la gloria de Jesús. He vivido muchas aflicciones desde el momento que acepté a Jesús, pero también he disfrutado del gozo de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque cuando uno se humilla y dobla sus rodillas ante el que vive por los siglos de los siglos, el Señor nos toca, nos quebranta, y su presencia trae consuelo, trae fortaleza, trae aliento, trae socorro, como lo dice la Escritura. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No darán nuestros pies al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. He aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador, Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada. Pero hay una clave. Hay un secreto que hoy va a dejar de ser secreto, y el Señor lo manifiesta en su palabra. Someteos a Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es necesario humillarnos delante de la presencia del Señor, y no solamente con nuestras rodillas, sino con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, porque Dios me ha mostrado muchas veces personas de rodillas, pero con un espíritu lleno de orgullo, soberbia y altivez delante de la presencia del Señor. Puedo engañar a los hombres, pero a Dios nadie lo engaña, y Dios muestra, Dios revela, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel, el mismo Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, está en todos los momentos de nuestra vida, y el mismo que obró en Génesis es el mismo Dios que obra también en Apocalipsis, pero también en estos tiempos, y que si tú crees, como dice la Escritura, verás la gloria de Dios. Verás al Padre revelarse a tu vida a través de Cristo. Cristo se revelará a ti. El Padre se revelará a ti si a Él le place. Y aún el Espíritu Santo, si al Padre le place, se revelará a tu vida como se reveló a la vida de Jesús, para la gloria de Cristo. Pero Él lo hace con el firme propósito de que nosotros, como los 24 ancianos llamados a ser ministros del altar del Dios Todopoderoso, nos humillemos y pongamos las coronas ante el que vive y reina por los siglos de los siglos, Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo el Señor, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amado, ministro del Señor, lo que tenemos no es nuestro, es del Señor, y Dios lo ha puesto en nuestras manos para que seamos administradores de su gloria, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos puede dar la sabiduría para ministrar conforme a la voluntad del Padre. No hemos sido llamados para ministrar en la carne, ni conforme a nuestros deseos y pasiones, sino
haciendo lo que el Padre quiere y para lo cual Él nos ha llamado, para que Jesús sea glorificado por medio de nuestra obediencia. Es necesario obedecer a Dios, es necesario regresar a la senda antigua, es necesario tomar el ejemplo como Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios quiere que tú recuerdes, así como cuando los deportistas, toda disciplina deportiva o artística, siempre los profesores dicen algo muy importante: es necesario regresar a lo básico, es necesario regresar al principio. Y como dice el Señor, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Dios te ama. Y así como al principio se manifestó a ti y se reveló y se sentó en tu cama, el Rey de Reyes se sentó en tu cama y te enseñaba en ese momento cuando tú humillabas tu corazón en su presencia y Él te hablaba. Él te dice hoy: quiero volverlo a hacer. Vuelve tu corazón a mí, ministro mío, siervo mío. Yo hago de mis ministros llamas de fuego. Yo quiero avivar el fuego del don que he puesto en ti. Pero es necesario que tú lo avives con tu humillación y reconozcas que te has apartado del camino de la verdad y que has enseñado en pos de tu deseo, de tus pasiones, de tus deleites, y te has olvidado del primer amor, de la voluntad del Padre para contigo, tu familia, la congregación que ha puesto en tus manos. Porque le has preguntado a Dios: Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué me estoy muriendo? ¿Por qué a pesar de que estoy predicando tu palabra me estoy secando? Porque no estás haciendo la voluntad del Padre. No estás haciendo la voluntad del Padre. Y el Señor lo dice, lo leímos hace un momento. Aquí en Deuteronomio capítulo 8, el Señor nos habla de la siguiente manera. Y te afligió, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber: no solo de pan vivirá el hombre, ministro de Dios, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estás en muerte, es porque el Espíritu Santo te ha revelado la voluntad del Padre, pero has endurecido tu corazón, has endurecido tu cerviz ante el que te llamó. Y Él te llamó para que hagas su voluntad, para que cumplas con su propósito en tu vida, para que vivas cumpliendo su palabra. Por eso te sientes en muerte, por eso te sientes seco, por eso te sientes vacío, porque Dios ha estado hablando, pero te has dejado llevar por organizaciones, por instituciones, aún por congregaciones cristianas. Dios te dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y podemos ver claramente que el pueblo de Israel tenía establecido líderes, escribas, fariseos, saduceos, pero conocían perfectamente la palabra de Dios, conocían perfectamente la ley de Dios. Pero ¿qué les decía el Señor? Hipócritas, hipócritas. Y así te dice el Señor en el nombre de Jesús: hipócritas, has dejado mi verdad, has dejado mi voluntad para cumplir la tuya. Y yo no te he llamado para que cumplas con tu voluntad, sino con la mía, te dice el Señor, Jehová Dios de los ejércitos.
generación de víbora, generación incrédula, generación perversa. Dios te llama a santidad. Dios nos llama a santidad. Dios quiere que seamos santos, que rechacemos el pecado, que rechacemos nuestra voluntad, que rechacemos nuestra lógica, nuestra razón y que regresemos a la senda antigua, que seamos guiados por el Espíritu de Dios y veremos la gloria de Dios sobre nosotros. Dios quiere que caminemos conforme a su voluntad y no a la nuestra. El Señor Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. Jesús lo dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Juan 14, 13 en adelante dice de la siguiente manera. Juan 15, 14 en adelante dice de la siguiente manera. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor dice en su palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué somos nosotros, ministros del Señor? ¿Somos amigos del mundo y enemigos de Dios? ¿Qué somos realmente? ¿Qué hemos permitido que se introduzca dentro de las iglesias? ¿Es realmente la iglesia la luz de Cristo? ¿Somos realmente luminares de Cristo? Pues lo somos cuando hacemos la voluntad del Padre. Pero cuando dejamos y seguimos el consejo de muchos hombres que no están llenos ni caminan conforme a la voluntad del Padre, estamos siguiendo el consejo del mundo, estamos siguiendo el consejo de la carne y no el consejo del Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, dice el Señor. Y Él ha demostrado ser nuestro amigo. Y es nuestro amigo. Y está dispuesto a restaurar esa relación de amistad. Porque Dios no quiere que sus ministros caminen en muerte, sino en la vida de su Hijo Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo amado. Es a Jesucristo, amado ministro del Señor. Es a Cristo a quien debemos todo. Debemos nuestra vida, nuestro ser, nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos. Todo es para Él y para Él, para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón, pero por seguir una organización has preferido
someterte a la organización cristiana que seguir a la voz del Espíritu que te habló en el principio. Como dice la palabra, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre ti. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese río corría en tu corazón, en tus pensamientos, en cada acción. Ese primer amor estaba encendido de pasión por Jesús. Ministro de Dios, levántate. Levántate. Jesucristo te necesita. Necesita sus atalayas que declaren el mensaje de arrepentimiento, de santidad, de la venida del Mesías. Porque Cristo viene y Cataramandara vasalla. Cristo viene y nadie lo detiene. Jesucristo te está esperando. Apresúrate a humillarte delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Apresúrate, amado ministro de Dios. Apresúrate, porque la puerta está pronto a cerrarse. La palabra de Dios declara, y tú lo sabes muy bien, que en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y así nos encontraremos con el Señor en las nubes y estaremos siempre con Él. Oh ministro del Señor. Pero el Señor nos dice en su palabra, aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una palabra preciosa, maravillosa, gloriosa, declarada por nuestro Señor Jesucristo para bendición nuestra. Pero déjame decirte algo de parte del Señor. Muchas veces el Señor lo puede hacer de esta manera, de manera sobrenatural. El Espíritu Santo nos recuerda lo que debemos hacer. Pero como exclamó el salmista en el Salmo 19, en sus últimos versículos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Amado, no es agradable que nadie nos manifieste a nosotros nuestros errores. Esto no es agradable. A mí no me gusta. Pero sabes, Dios me ha probado. Dios me ha procesado. Porque así como el día de hoy Dios me permite, por su gracia, por su misericordia, porque a Él así le ha placido, no porque yo lo merezca, porque es un privilegio para mí poderme dirigir a través de este medio a ustedes y decirles que el Dios de amor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él hace las cosas como a Él le placen, como Él quiere. Y muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y como lo declara la Escritura, que hay caminos que a nosotros nos parecen rectos. Creemos que lo que estamos planificando, estamos haciendo, le agrada a Dios. Pero no entramos en el aposento. Y la Escritura dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque la bendición de entrar en el secreto y creyendo que vamos a conseguir a Dios, que Dios nos va a hablar, Él nos va a galardonar con la manifestación de su presencia y nos va a revelar su voluntad para nuestras vidas, nuestras familias y las congregaciones que nos permite pastorear.
para que se hagan las cosas conforme a su voluntad y no conforme a nuestros deseos. Pero la Escritura lo dice, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Nos separamos de la presencia de Dios cuando hacemos nuestra voluntad. Y Dios no quiere que estemos separados de su presencia, sino en su presencia. Y para estar en su presencia y ser sus amigos, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y cuando yo leo esta palabra, que el Espíritu Santo nos recuerda las cosas, nos está tocando, nos está quebrantando, nos está manifestando. Pero endurecemos el corazón, porque ya planifiqué, y según mi lógica, mi razón, mi sentido común de las cosas, ya planifiqué, ya realicé este programa y tengo que llevarlo a cabo. Pero el Señor te está diciendo, no quiero eso, quiero que hagas esto. Pero por no haber consultado a tiempo al Señor, no haber entrado en ayuno, en vigilia, en matutino, como exclama el Señor en el libro de Isaías, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque uno de nuestros mayores errores como ministros del Señor es no escuchar a Dios, ni esperar su respuesta. Pero amado, recuerda que somos administradores, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda y nos da las herramientas para ministrar y administrar la obra del Señor. Porque no somos nuestros, nada de lo que tenemos es nuestro, es del Señor. Y Dios usa sus vasos. Y hoy Dios le ha placido usar este humilde vaso, este humilde siervo, el cual muchas veces le manifestaba al Señor, no me siento digno, Señor. Hasta que el Señor me dijo, tú eres digno, porque yo te he lavado y te he limpiado en la sangre de mi Hijo. Ya no digas que no eres digno. Y así te dice el Señor, tú que estás siendo tocado y quebrantado, tú que estás siendo ministrado por esta palabra, no digas que no eres digno, porque hoy Dios envía este mensaje a tu vida, porque te quiere restaurar, porque te quiere levantar de allí y hacer del odre viejo de tu vida, deshacer ese odre con tu arrepentimiento y hacer un odre nuevo, glorioso, poderoso, donde el vino nuevo de su presencia se derrame sobre ti, se derrame para que seas un atalaya y en el lugar donde Dios te envíe, su presencia vaya contigo. Moisés se lo declaró al Dios y Padre celestial: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Yo no voy a dirigir este pueblo. No voy a caminar con este pueblo si tu presencia no va conmigo. Amado ministro del Señor, siervos del Señor, lo más importante en nuestra vida es la presencia de Jesús. Es la presencia del Espíritu Santo, revelándonos el consejo del Padre, porque Él escudriña aún lo profundo de Dios. Y Dios está dispuesto a revelártelo por medio de su Espíritu, para que caminemos en su voluntad. Aleluya. Oh, aleluya. Dios te bendiga. Oh Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, yo en esta hora me humillo delante de tu presencia y reconocemos, oh Dios, que tú eres el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Oh Jesús, hoy humillamos nuestros corazones y reconocemos, oh Dios, que por no hacer la voluntad de nuestro Padre, hemos caminado en muerte, hemos caminado en sequía. Oh Jesús,
Pero tú tuviste misericordia, Padre Celestial, del hijo de Abraham, de Agar, que aún estando en el desierto, allí hiciste brotar agua. Y tu palabra dice que el que cree en ti, como dice la Escritura, amado Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Que el agua viva, gloriosa de tu presencia, Espíritu Santo, comience a saciar la sed. Ahora, en el nombre de Jesús. Oh Padre, Jesús exclamó: tengo sed, para que se cumpla la Escritura, lo dicho por los profetas. Pero tenemos sed de ti, Padre eterno. Tenemos sed de tu presencia, Jehová de los ejércitos. Tenemos sed de tu presencia, Jesús. Tenemos sed de tu presencia, Espíritu de Dios. Sácianos, oh Espíritu Santo, con lo mejor del cielo. Sácianos con Jesucristo, aleluya. Sácianos. Hoy nos arrepentimos en el nombre de Cristo por no hacer tu voluntad. Perdónanos, oh Dios, porque queremos hacer nuestra voluntad, pero nuestra voluntad nos lleva a la muerte, mas la voluntad del Padre nos lleva a la vida, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oh papito lindo, Abba Padre, abrázanos, abraza a tus ministros, abrázalos, Señor, porque esto es un mensaje de amor, un mensaje de sanidad, un mensaje de liberación, un mensaje de restitución, un mensaje de resurrección, porque el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Yo envío en el nombre de Jesucristo palabra de vida. Vida, recibe la vida de Jesús, la vida de Jesucristo, recíbela ahora, resucita ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo y fuego, sopla en el nombre de Jesucristo de los cuatro vientos e imparte vida a tus ministros en Venezuela, en las naciones. Imparte vida, Espíritu de Dios, y da vida a estos huesos, y vivirán, aleluya. Oh Padre, esto te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor te deja con esta palabra, amado ministro del Señor. Deuteronomio 11, versículo 26 en adelante. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.